El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que le servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya están bebidos, ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos trae nos deja un sentimiento muy bonito, un sentimiento que vale la pena resaltar, porque muchas veces esto es necesario, es importante, es antesala de nuestra fe, decirlo. Por amor de Sión no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella el esplendor, el justo, y brille su salvación como una antorcha. El sentido mismo de cuando usted tiene una buena nueva para alguien, cuando usted quiere contarle algo a alguien y abrirle sus expectativas, usted quiere decirle: mire, vienen tiempos mejores, mire, vienen mejores cosas. Para usted hay algo muy grande, algo muy especial, algo maravilloso. Usted trata, obviamente, porque esto alimenta la fe y alimenta la esperanza. Usted tiene que buscar la manera de que esa persona no tenga un falso concepto, una falsa valoración, una falsa autoestima, una falsa visión de las cosas, porque uno a veces se engaña, y uno muchas veces, cuando está metido en los problemas, cuando está metido en las situaciones difíciles, uno no ve horizontes, se le oscurece todo, se confunde, y lastimosamente eso tiene un efecto negativo en todo lo que uno hace. Actúa mal, se tropieza con todo, dice cosas que no debe decir, hace daño, y todo se va marcando por una situación supremamente negativa. Eso nos puede pasar por nuestra fragilidad humana. Somos vulnerables, hay cosas que nos afectan y nos entristecen, nos generan depresión, nos generan desilusión, desánimo, desaliento, bueno, todas esas cosas. Pero frente a eso hay una voz que dice: no, para ti vienen cosas muy buenas.
Para ti viene una experiencia muy buena, algo muy bueno. Miren, la vida, tal vez yo personalmente lo digo desde mi expectativa como ser humano, la vida es un reto para todos, ¿no? Es un reto grandísimo. Y hubo una época en mi vida que yo le tenía miedo a la vida. Yo personalmente le tenía miedo. Miedo al fracaso, miedo a... Era esa época de la juventud en la que uno no ve como el horizonte claro, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? ¿Qué voy a hacer de mí? Y eso que ya había empezado una experiencia incluso espiritual, pero toda esa línea de desarrollar tu vida a veces se vuelve muy complicada. Y yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Y en cierto momento sentía miedo a no responderme a mí mismo, no a los demás, sino a mí mismo. ¿Qué voy a hacer? Y en esa línea comencé a buscar incluso mi proyección de carrera. Yo estudié Derecho, Leyes en mi país. Y en esa línea todavía iba mirando, porque yo decía, mi familia ha sido medio politiconga allá en el país. Entonces yo decía, político yo no quiero ser porque no me gusta esa línea, no me gusta. Pero ¿qué voy a hacer? Y si voy a ser abogado, entonces ¿qué voy a hacer? Y muchas de estas situaciones yo decía, bueno, ¿para qué? ¿Cuál va a ser mi camino? Yo no quería ser cualquier persona o que las circunstancias me determinaran. Pero había alguien que sabía que era lo mejor para mí. Y es curioso, uno nunca recurre a él para decirle y preguntarle, ¿qué tienes para mí? O sea, ¿qué tienes reservado para mí? Uno hace sus planes, hace sus proyectos, hace sus cálculos y uno dice con esto me sirve, esto voy a hacer. Pero muchas veces uno no proyecta una vida contando con Dios, contando con Él que tiene para mí. Y sin embargo, Él que conocía mi corazón, Él que conocía mi búsqueda, Él que conocía mis deseos más profundos, Él que sabía quién era yo, me fue guiando de tal manera, me fue quitando los miedos. Porque créanme, yo le tenía miedo a ser cura. Además, yo nunca visualicé eso en mi vida, yo nunca dije, cura. No, yo quiero tener mis muchachitos, que griten, que lloren y que frieguen y que todo eso sí. Siempre lo pensaba de esa manera porque, claro, yo no soy de los que tienen su familia tradición, mi abuelo, mi tío tal fue cura y la otra prima monja y no sé qué, porque hay gente que tiene todas esas tradiciones. Yo no, en mi familia nunca se hablaba de esas cosas. Muy religiosa la familia, supremamente religiosa, pero no de curas ni de monjas. Entonces a mí nunca me pasó por la mente una cosa de esas. Nunca, nunca. Yo iba a las iglesias, veía a los curas allá montados y yo decía, interesante porque siempre me habló de algo sobrenatural. Siempre me hacía pensar en algo superior. De niño me forzaba algo y yo decía, algo superior, algo grande, tiene que pasar algo grande ahí. Porque no es extraordinario que el ser humano se abra a esa grandeza. Las expresiones de fe de la gente, ¿no? Yo decía, algo tiene que pasar. Sin embargo, no lo entendía y no quería ser cura. Y entonces, ¿qué pasó? Claro, fue esa búsqueda, ese camino en el que muchas veces uno cae. En ese camino, Dios comenzó a mostrarme y milagrosamente comenzó a mostrarme una cierta afinidad con ese estilo de vida que yo no descubría nunca en mi vida. Hasta que yo mismo lo acepté, hasta que yo mismo dije, eso lo acepté en mi vida. Pero yo no quería ser cura. Créanme, no quería, me resistía a ser cura. Incluso muchas veces dije, ¿qué? Eso me voy de misionero. Me encuentro por allá una misionera. Y tengo misioneritos. Pero no era lo que Dios estaba mostrando en mi corazón, porque Él me conoce y Él sabe quién soy yo y cómo es mi vida y cómo es mi ser. Y Él respondió a mis sueños aún sin yo saberlo. Hoy no se los cuento, se los cuento otro día para que sigan viniendo a misa. Otro día se los cuento porque es muy interesante esa parte de la historia. Y quiero abordar esta parte del día de hoy que es tan bella.
Vámonos a la parte del matrimonio, de las bodas de Caná a las que Jesús fue invitado. Esta gente había planeado unas bodas. Las bodas en esa época duraban una semana. Era una semana de fiesta, o sea, no era el ratito aquí ahora, sino una semana y yendo a celebrar, a comer, a gozarse, era una cosa maravillosa, todos estos ritos orientales. Y en esos ritos orientales, los novios hicieron una previsión bien interesante. Los novios invitaron a María y a Jesús. Eran los dos invitados principales a la boda. En eso, creo que se quiso marcar un acontecimiento maravilloso. Miren, es el primer acontecimiento prácticamente público de Jesús. Público. En el marco de una familia, de la constitución de una familia, del nacimiento de un hogar, del nacimiento de una realidad. Y quienes estaban casando, ellos habían hecho sus previsiones, ellos habían hecho sus cálculos. Y ellos habían dicho, nos alcanza para tanto, nos alcanza para tanto. Y llegó María. María no era la chismosa que iba a ver qué vestido se puso. Ay, otra vez con los mismos zapatos. La misma, el mismo marido de siempre. O ve, está muy común que la gente va a las fiestas a criticar. María no fue a mirar de esa manera. María fue a estar atenta al bien de los novios, de los que le invitaron. Ella inmediatamente se puso al servicio y se puso, prácticamente asumió la fiesta como su fiesta, es mi realidad. Se involucró de tal manera que, como quien dice, ustedes disfruten, yo me encargo. Y en esto verificó que el vino se había acabado. El vino, bueno, de alguna manera, en estas tradiciones es el alma de la fiesta. Y entonces ella se cerciora y va y pone en evidencia a Jesús. Pero bueno, hablemos un poquito del vino, que se acabó. Se le acabó a los novios el vino. Muchas personas, es verdad, hacen sus cálculos y creen que con esos cálculos ellos tienen suficiente. Muchos dicen, me casé enamorado. Se casaron enamorados. Enamorados. ¿Todavía están enamorados? Bendito sea Dios. Muchos se casan enamorados, pero el enamoramiento les dura muy poco. Porque el enamoramiento muchas veces es una cuestión ahí como medio, bien simpática. Eso es una cosa que hace dizque cosquillas en el estómago. ¿Usted todavía le hacen cosquillas en el estómago? ¿Pero como de qué? ¿De hambre o como de amor? De amor, bendito sea Dios. Es una cosa ahí como medio rara eso del enamoramiento. Podríamos decir que el enamoramiento muchas veces es fantasía. Y perdónenme que yo lo diga, pero estar enamorado no significa que se ame. No siempre el que está enamorado ama. Puede estar enamorado, pero no necesariamente tiene la capacidad de amar. Porque el enamoramiento y el amor son dos cosas muy diferentes. El enamoramiento involucra una cuestión emocional, sentimental, afectiva y muchas veces puramente biológica, es decir, hormonal. Las hormonas están alborotadas en el enamoramiento, así como lo llamarán en otro momento, la libido, o lo podría llamar otro. Es decir, esas disposiciones que tiene todo género humano o todo género del reino animal, por decirlo de alguna manera, que obviamente la hembra atrae al macho y el macho va en pos de la hembra y todas esas cuestiones. Esa parte se puede dar, pero eso no implica enamoramiento, eso no implica amor. Es simplemente una sensación biológica, puede ser, no emotiva, eso no es amor. La gente dice, ay, ya no estoy enamorado. El estar enamorado en sí no traduce amor. El amor se traduce en una experiencia mucho más grande, mucho más seria, mucho más generosa, mucho más consciente, mucho más responsable, mucho más arriesgada, a tal punto que el que ama puede dar la vida. No quiere decir, si sabemos
relacional, el enamoramiento con un amor verdadero, puede dar para mucho. Hay mucha gente a la que se le acaba el encanto. Se le acabó el encanto. Y eso es básico. Miren el desarrollo del contexto. Le lleva, Jesucristo dice nuestro Señor, llenen de vino estas tinajas, se obra el milagro, se lo llevan al maestresala, él toma y dice, oiga, se va para donde el novio y le dice, todo el mundo saca el vino nuevo, el vino bueno, al comienzo, ¿cierto? Y eso es verdad. ¿Usted no sacó el vino bueno al comienzo? Cuando usted está enamorando, usted saca sus mejores argumentos, se pone la mejor ropa, se hace los mejores peinados y toda esa vaina, usa los mejores perfumes y menjurjes y toda esta cosa. Él usa la mejor pinta, se pone lo mejor, saca la mejor platica. Por eso, de enamorado en enamoramiento, todo el mundo es generoso, saca, da, es generoso. Y nunca deja ver nada malo, nada. Porque enamorando usted da lo mejor, ¿no? Usted saca lo mejor. Pero cuando ya se casan, es decir, dice el texto de hoy, cuando ya están borrachos, cuando ya se casa, cuando ya se han tomado el nuevo, el bueno, el vino bueno, saca lo peor. Y ahí es donde se salen todas las cosas que uno dice, pero yo nunca pensé que usted era así. Yo no sabía que usted tenía una locomotora adentro. O que tenía tan mala puntería y vea cómo me deja todo, mire. O que era tan sucio y tan desordenada o tan desordenado. Porque usted no deja ver nada de eso, nada. Usted siempre saca lo mejor. Y después, como dicen, se dejó ver el cobre, dicen los colombianos, se dejó ver el cobre. Después sale lo peor. Muchas personas hacen todo este montaje y usted se casa con una fantasía. En el contexto de los matrimonios, yo se los he dicho a ustedes, yo siempre, generalmente procuro preguntarles a los que se están casando aquí, ¿qué le gusta de él? Y ella dice, todo, padre, todo. Y a él, ¿qué le gusta de ella? Todo, padre, todo. Pasa el tiempo, unos añitos, se los encuentra uno por ahí. ¿Cómo va todo eso? ¿Cómo va el matrimonio? ¿Cómo va? ¿Cómo está? Mal, padre, mal. ¿Cómo que mal? ¿No que le gustaba todo? ¿Y qué le molesta de él? Todo, padre, todo me molesta, todo. Hasta que respire, me molesta el aliento que tiene, todo. No me lo aguanto. Se perdió el encanto, dice. La fantasía desaparece. Y ese es el sentido. Siempre nosotros sacamos lo mejor de nosotros. Y según nuestros cálculos es lo mejor de mí. Pero llega un momento en que como que se le acaba a usted los recursos y como que ya comienza a ser usted lo que es. A muchos de ustedes les dijeron, la suegra le dijo, usted no lo conoce, mija. Piénselo bien. A muchos de ustedes le dijeron, ¿usted se va a casar con ella? Cuidado, mijo, usted es buen muchacho, mijo. Tenga cuidado. Usted no la conoce. Porque es verdad, nadie conoce a nadie, absolutamente a nadie. Y después es cuando sacamos lo que somos. Pues a muchos van sacando lo peor de sí después. Van sacando su manera agresiva, violenta, irritante, explosiva. Todo va sacando lo peor de sí. ¿El milagro cuál es? Que ese es el contexto del texto de hoy. Que
cuando el vino se les acabó, cuando ya no tenían que abundar, cuando no tenían que dar, y iban a pasar la vergüenza, hubo la intervención de Dios, de María, la intervención de mamá, de la Madre María, y la intervención de Jesucristo nuestro Señor, para obrar el milagro. ¿Eso qué quiere decir? Que el que saca el mejor vino de nuestras vidas se llama Jesucristo nuestro Señor. Eso, mire, yo lo he experimentado incluso en gente que le dice a uno, mi marido era uno hasta que fue a Emaús. Sí, eso es verdad. Él era terrible, padre, usted lo viera, no se lo aguantaba nadie, ya estaba que lo echaba. Pero fue y se encontró, puede ser Emaús, puede ser cualquier encuentro, pero fue y se encontró con Jesucristo, y yo no sé qué le hicieron a ese hombre allá, pero ese hombre es otro padre, otro. Igual a la mujer también, hay muchos que lo han dicho con su esposa, mi mujer era una hasta que fue a este encuentro. Después de ese encuentro es otra, padre, no sé qué le hicieron. ¿Qué pasó? Se encontró con Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor es el único que saca lo mejor de mí, lo mejor de mí. Yo me desgasto, humanamente el ser humano se desgasta. No es que el ser humano sea malo, no es que sea, no, lo que pasa es que sin la asistencia, sin la presencia, sin la acción de Dios en su vida, ese ser humano comienza a dejar salir de sí mismo lo peor. Muchas veces eso que ya no puede contener, que es su humanidad. En cambio, cuando deja entrar a Cristo en su corazón, Jesucristo alimenta, fermenta, forma, restablece, sana, limpia, libera, anima y llena su corazón, de tal manera que lo que la persona deja salir de sí mismo con Cristo en su corazón es lo mejor de sí. Ese es el milagro. Muchos hogares se han gastado sin encontrarse con Jesús, se han separado sin darle una oportunidad al milagro de Dios en sus vidas. Se durmieron en la soberbia, en el orgullo, en el odio, en los rencores, en las heridas, en el desamor. Se maltrataron, pero no le dieron la oportunidad a Dios de que sanara su vida, de que restableciera su corazón, de que les ayudara a ubicarse, y sacrificaron una posibilidad de una familia hermosa solamente porque no invitaron a Jesús a su vida, no lo invitaron a la fiesta, no lo invitaron a la realidad. Y muchos lo invitaron, pero desde el día que lo invitaron, lo amordazaron, lo callaron, lo encerraron y le dijeron, usted no se mete en estos asuntos, que esto no es suyo, esto es de nosotros dos. Nunca invitaron a participar a Dios en su vida. Bien, así que el día de hoy comienza con una experiencia bellísima. Un Dios que dice, yo en la familia soy esperanza, soy generosidad. Y la primera lectura lo dice, ese es el sentido, ya alégrate, no te llamarán la abandonada, la desbastada, a ti te llamarán mi favorita. Porque Dios quiere venir y desposarse contigo. Ese es el sentido del matrimonio. Es un Dios que se casa contigo, se casa con tu historia. Es mi Señor y mi Dios y mi amigo y mi compañero. Y con Él no me va a faltar absolutamente nada. Sin Él me falta todo. Esa experiencia es la experiencia de una fe verdadera que no se cimienta en las posibilidades humanas. Porque si yo espero del ser humano me voy a cansar de esperar, porque él ni ella va a ser capaz de darme lo que yo espero. Por algo dice la frase, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el que confía en el Señor. Confía en el Señor y Dios no lo va a defraudar a usted. En ese sentido y en esa línea es importante entender una cosa, ya para terminar. Es lógico que salgan cosas tan difíciles. Cuando se casan esos dos, uno muchas veces se pone a pensar en su papá o en su mamá o en su familia y uno tiene momentos muy duros en los que le cuesta asimilar esa realidad. Pero póngase a pensar. Él venía con todos sus problemas, sus traumas, sus complejos, sus miedos, sus inseguridades, todo lo que no había solucionado, sus propias realidades, y nunca lo solucionó, nunca resolvió esa situación estuvo ahí siempre con él, y se encontró con ella que traía también sus traumas, sus complejos, sus miedos, sus dificultades, sus problemas, todas esas realidades que en muchos casos dan o para psiquiatra, o para exorcista, o para alguna especialista así grave.
Se unen esos dos y se enamoran, imagínense, yo no sé de qué se enamoran, pero se enamoran. Se tapan todas las cosas que tienen. Se montan una figura que no existe. Pero esos dos son una bomba de tiempo. Revientan en cualquier momento. Porque los dos están enfermos. Los dos son carentes. Los dos tienen debilidades. Los dos. No puede el uno exigirle al otro o esperar demasiado del otro. No, tienen que entenderlo. Esta persona necesita, está muy necesitada, tiene que sanar muchas cosas. Y se pone el uno a exigirle al otro, pues esto activa la bomba de tiempo. Por muchas razones. A veces no es nada más que una cosa y lo dicen muy, muy suavecito, lo dicen, lo único que me molesta de usted es el tonito, como dice la cosa, el tonito. Ese rintintín que usted tiene, eso es lo que me molesta de usted, el tonito con que dice las vainas. Porque, claro, como lo ha escuchado años y años en su familia, o años, tiene aversión a esa forma. ¿Qué tiene que hacer primero una persona para poder brindarle al otro lo mejor? Dejarse sanar, dejarse limpiar, dejarse llenar, dejarse plenificar el corazón. Y lleno el corazón de la riqueza de Dios, de los dones de Dios, de la maravilla de Dios, lleno su corazón, esa persona ya podrá ser libre para amar. Una persona que está amarrada en su interior, atada, enferma en su interior, no puede amar, no sabe amar. Necesitamos ser libres en el alma, en el corazón, en los sentimientos, para poder aprender a amar. Y ese es el milagro que Dios viene a realizar en nuestro corazón, sanarnos de todas aquellas situaciones, de todas esas carencias, de todas esas pobrezas, de todas esas limitaciones, venir a darnos una vida nueva para que usted, bendito sea Dios, sea una persona nueva capaz de darle lo mejor a los otros. Amén.